tiempos, sí va a implicar ponernos de acuerdo en muchos temas, en muchos detalles, en muchas de las cosas que están cambiando. Creo que no todo se va a poder abordar en una mesa, creo que no todo va a poder ser tan rápido, pero el Partido Morena en su proyecto de nación hizo un gran estudio y lo hizo por 10 meses. Y ese estudio pues es parte también de los recursos que como mexicanos muchos cedemos a los partidos y bueno, pusieron a gente a trabajar, más de 200 investigadores nos dijeron, y de pronto llegaron un 10 de diciembre a platicarnos de qué se trataba este proyecto de nación. El proyecto de nación tiene 3 páginas que corresponden al fortalecimiento de la industria cinematográfica nacional. Y tienen una serie de estudios donde ya está diagnosticado el qué y el porqué de muchas de las cosas. Creo que no es necesario empezar por otro lado que no sea cumplir los compromisos que se establecieron ante 30 y tantos millones de votantes que finalmente les dieron el cargo tanto al ciudadano presidente como a todos ustedes. Porque, según entiendo, en su propio estatuto de Morena, ustedes son los representantes, los protagonistas del cambio verdadero. Así les llaman y así ustedes se llaman a sí mismos. Y ustedes se comprometieron como miembros de este partido a impulsar la plataforma de campaña y a este proyecto de nación. Este proyecto de nación ya no está en línea. Esas 3 páginas ya no se ven. Tampoco está en línea, por ejemplo, los foros que se hicieron durante la transición de cultura, que era muy interesante la información que se daba, y todas las propuestas que aquí estamos repitiendo tampoco están en línea. Entonces, bueno, ya no me quiero extender más, les quiero nada más puntualizar a lo que comprometieron, porque también ustedes nos platicaron que tienen 3 principios, que es no robar, no mentir y no engañar al pueblo. Queremos ver la magnitud de la transformación y el cambio verdadero que efectivamente ocurre, porque lo que yo observo es que, por ejemplo, en esta Comisión de Cultura y Cinematografía tenemos a 33 integrantes, 17 del Partido Morena, y hemos venido en contingencia unas cuantas veces, varios de mis compañeros, varias caras conocidas, por iniciativas que no tienen nada que ver con ese proyecto de nación planteado. Porque ahora estamos viniéndonos a organizar para hablar sobre la Ley Federal de Cinematografía, pero no estoy viendo que haya una focalización en los compromisos que ustedes hicieron. Y bueno, dentro de esos 17 representantes de Morena, nadie ha impulsado esa plataforma aquí. Tienen 3 años, el presidente tiene 6, dice que tiene un elefante enorme que empujar. Yo no los veo ayudándoles a empujar el elefante. Bueno, voy directo al punto de lo que se comprometió. No es un asunto de gusto, me gustaría, no es un asunto de lo que yo prefiera, sino es por lo que mucha gente votó, y ustedes son representantes como de toda esa gente. Una reflexión nada más antes de ir a esas propuestas. Una industria cinematográfica sana no podría ser otra que la que considera la inversión en condiciones favorables para todos los sectores de la cadena productiva. En el caso de la industria cinematográfica, es desde la idea y su guión hasta la exhibición de la película. Es obvio y evidente que la industria cinematográfica no está sana en nuestro país. Y bueno, voy con las propuestas que se hicieron. AMLO convocó a estos 200 especialistas que les comentaba, hicieron su versión final del proyecto de nación. Se hablaba de que no era tampoco un repertorio de medidas o buenas intenciones, sino que se hablaba del cine nacional como un producto más de la canasta básica, que era una cuestión esencial para el desarrollo de los mexicanos, que cumple con los 5 mandatos transversales y las restricciones que definieron su factibilidad y buscan la interrelación temática de este gran proyecto. Y aquí viene. Consiste en fortalecer la industria cinematográfica y proteger al cine mexicano como bien cultural y de expresión de identidad nacional. Y proponen específicamente estas modificaciones en la Ley Federal de Cinematografía. Las proponen, las comprometen en ese proyecto de nación.
aumento de 10% actual a un 30% en el tiempo de exhibición del cine nacional. 2, regulación del tiempo de exhibición para evitar malas prácticas, como la exhibición de nuestras películas en los peores horarios. El aumento a 2 semanas como mínimo para los estrenos de cine mexicano en lugar de un incentivo fiscal para exhibidores que cumplan con un mínimo de 35% del total de sus contenidos en pantalla, que se buscará la renegociación del Telecano y Temec para que el cine mexicano sea excluido del acuerdo, y fomentar la educación cinematográfica con una materia de apreciación desde la educación básica. Ya pasó el Temec, no los vi con la celeridad, bueno, ya pasó la firma, no vi a nadie con la celeridad para atender el asunto de que no se estaba cumpliendo con ese compromiso que se hizo. Nosotros nos reunimos con algunos senadores, nos platicaron lo que observaban en el propio Temec, estaban haciendo su dictamen. No sé si ustedes se han acercado con ellos, porque ahora veo a Trump muy inquieto con el tema. Y como ya platicaron previamente a mí, en el Temec lo que se hizo es reducir el 30% que estaba destinado al cine nacional al 10%, y está escrito. Y ustedes comprometieron exactamente otra cosa. Entonces no veo como tampoco la coordinación entre la mano izquierda y la derecha, senadores y diputados, para ir a proteger nuestro cine ahí. No sé, nada más quisiera sensibilizarlos, no estamos en contra. Yo estoy aquí porque gracias a que mucha gente antes de mí luchó por esa clase de estímulos, de iniciativas, de apoyos, de tal, yo pude hacer esta película. Yo me voy a ir a hacer otra película y me encantaría no estar aquí, y más bien estar pensando en mis proyectos, y yo creo que haría mucho mejor a nuestro país estando enfocada en mis proyectos que estando aquí recordándole a la gente lo que se comprometió, y particularmente a ustedes, diputados, lo que comprometieron con nosotros y que no he visto cumplirse en todo este tiempo. Entonces, pues, el llamado es un poco a eso, a que hagamos un solo foro donde nos pongamos de acuerdo todos, que el foro sea abierto, que el foro sea incluyente. Todos los que estamos aquí vivimos en el centro del país. O sea, ¿cómo se comunica la gente de Chihuahua? ¿Cómo se comunica la gente de la península de Yucatán? O sea, ¿qué creemos? ¿Que no tienen nada que decir y tampoco cine de qué hablar? No sé, creo que hay que pensar una sola reunión mucho más ordenada, donde verdaderamente haya un parlamento abierto, porque si no se vuelve un ejercicio un poco de simulación, y hasta ahora no hemos sentido que verdaderamente estén representando a la altura y en el nivel de ritmo que exigen las cosas este proyecto comprometido y que fue respaldado por mucha gente. Muchas gracias, y muchas gracias de todas maneras por el esfuerzo. Al contrario, muchas gracias a ti, Vanessa, por tu participación. ¿Cuáles son tus propuestas? Bueno, mis propuestas son estas. No, es que, perdón, pero mi pregunta es ¿cuáles son las propuestas? Porque cabe mencionar que la Comisión de Cultura y Cinematografía, primero, somos el legislativo. Sí. Y cuando hablas de una simulación de parlamento abierto, me parece insultante, porque estamos aquí trabajando y además estamos representados por todos los partidos. Todas las comisiones están representadas. La Comisión de Cultura y la Cámara de Diputados no están solamente representada por Morena. Y el denostar y el no tomar en cuenta el resto de mis compañeros que participan en la comisión me parece delicado. Entonces, ese es un tema. Nosotros estamos trabajando… ¿Responderte? Sí, yo te escuché tema con atención. Ok. Nosotros estamos trabajando en lo que nos corresponde, en el área que nos corresponde a nosotros. Si tú estás hablando, y veo que estás bastante bien informada con el tema del proyecto de la Cuarta Transformación y demás, que nos parece maravilloso, pero nosotros somos el legislativo, y por eso también tenemos aquí un representante del Ejecutivo que viene representando a la Secretaría de Cultura, que sería interesante también que te comentara eso, pero también comentas que es muy difícil ponernos de acuerdo, pero también comentas que en una sola mesa de trabajo se decida qué va a pasar. Yo no creo que eso pase. Suena muy bonito
Y ojalá, por eso te pregunto, si traes propuestas que puedan solucionar hoy día en una mesa de trabajo, bienvenidas. Creo que Recibiremos tus propuestas felices de la vida, pero no creo que sea un tema que en una mesa de trabajo como lo propones se solucionen, o no sé si… Y el hecho de que se le haga un parlamento abierto y se les invite es para evitar ocurrencias y que todos participen. Por eso estamos aquí abiertos y nos encantaría, y te repito, escuchar tus propuestas para mejorar la situación. Perdón, es que dado el tiempo no me pude no me quise extender un poco más. No tomes como una como una falta, bueno, como vamos, pues yo entiendo el esfuerzo que se está haciendo por platicar con todos nosotros y por hacer que coincidamos en ciertas cosas. De hecho, la propia invitación lo decía. Si encontramos consenso, claro que no vas a encontrar el consenso, claro que no van a encontrar el consenso, pues que no han visto que hemos platicado y discutido estos mismos temas por años. ¿Y las propuestas, Vani? En los diagnósticos hay un asunto de obvia y urgente resolución, y eso tiene que ver antes de que en el Diario Oficial de la Federación salga el dictamen de aprobación del Senado. Y ese tiene que ver con el 30% en pantalla para el cine nacional, tal como estaba el tratado anterior, el acuerdo anterior. Entonces, eso tendría que ocurrir inmediatamente. Todo lo demás lo podemos ir discutiendo, informándonos un poco más. ¿Esa es la propuesta concreta que traes? En específico. Ok. Pero no solo mía. Sí es la que quiero darle relevancia porque ahora mismo están dictaminando un acuerdo en el que no veo mucha atención respecto a un tema que nos afecta y que nos importa, y sobre el que también me gustaría decir una cosa, porque tiene algo que ver con el tema de la pantalla, el término de excepción cultural, que ustedes comprometieron para el cine y que solamente se hizo en términos de la cultura. Fue acuñado en Francia a propósito de las negociaciones del GATT en 1993 y se fundamentó en proteger la cultura e identidad de las naciones bajo el principio de que en las obras de arte no pueden seguir la lógica del mercado. Pero en la actualidad global esta expansión y su sentido trascendieron este significado inicial, y su presencia en los acuerdos de nueva generación reconoce que la meta de la excepción cultural es la diversidad. Evitar la uniformación del mundo preservando la diversidad de las culturas. En el mismo sentido en que se protege la biodiversidad para preservar la diversidad de las especies, pero aquí lo que se pretende es alentar una producción y difusión de obras estéticas diferentes y de mayor calidad. México ya se ha comprometido en este sentido al suscribir el Tratado sobre la Diversidad Cultural con la UNESCO en el 2005, y tanto el actual como el futuro gobierno tienen la obligación de respetarlo y hacerlo cumplir. Y una cosa más respecto a la alusión que hiciste, yo me referí particularmente a los diputados de Morena porque no he visto iniciativas que vayan en el sentido de la plataforma que presentaron, y la plataforma no es un proyecto exclusivo del ciudadano presidente, es un proyecto en el que ustedes se comprometieron al ser postulados por ese partido y que iban a defender y que de hecho publicitaron, se supone, en sus campañas. Tienes que ir a mirar el estatuto de Morena para poder revisar ese aspecto. No es algo que dijo Andrés Manuel López Obrador, es algo que cada diputado tuvo que haber leído, revisado, y en función de eso traer los comentarios de los estados que representan, pero también orientarlo a una política pública nacional. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Vanessa. Yo quisiera comentar acá un poco el tema de lo que estás comentando. Yo soy diputado por Acción Nacional y por supuesto que estamos nosotros comprometidos con el tema de la cultura. Hace mucho referencia al tema del Ejecutivo, de las promesas que hizo como Ejecutivo. Recordemos que hay tres poderes, que es el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Aquí estamos en un tema legislativo. Si el ahora presidente hizo promesa y demás, por supuesto que todas las propuestas e iniciativas que tenga para reformar la ley, por supuesto que son bienvenidas en esta comisión y serán atendidas, pero creo que sí es importante hacer la diferencia. El Ejecutivo es una cosa y el Legislativo aquí tendrían que caer, y nosotros tenemos que analizar esas propuestas y hacer lo mejor que se pueda hacer. Está bien. Estaban hablando en diciembre sobre el es que
de verdad, no lo personalicen. De todos los partidos hemos tenido cierto apoyo. Me refería a Morena por la cantidad de gente que está involucrada, por eso me refería a quién está en la subcomisión de cinematografía y quiénes son parte de la comisión de cultura y cinematografía. Pero me refería a Morena nada más para puntualizar, pues algo que tienen en compromiso muchos de los representantes. Pero la diputada Kenia, la senadora Kenia, por ejemplo, habló de una reserva que era muy importante en su momento en diciembre y que todo el mundo desoyó y que tenía que ver con la ley de ingresos. Entonces, no desconozco, y la verdad todo mi respeto para todos, para el trabajo de todos los demás partidos y tal, o sea, era solo eso. Gracias, Vanessa. Gracias. Para continuar con el orden del día, ahora vamos con Amir Galván. Por favor, Amir. Sí, gracias. Bueno, agradezco mucho este espacio, este foro, esta discusión, acalorada o no, pero es importante discutir estos temas. Pero para poder poner en lenguaje comprensible a la clase política que muchos de ustedes representan, pues voy a parafrasear a la historia y les voy a decir que no se hagan bolas. El fortalecimiento del cine mexicano solo se va a conseguir si el cine es considerado como un bien cultural y de expresión de identidad nacional. Vamos a partir de esa base. Se tienen que regular los tiempos de exhibición, se tiene que tener una media de continuidad, como ya bien lo dijo la señora Lozano, para el cine que se es exhibido en salas, y se tienen que formar nuevos públicos y políticas públicas acorde con los tiempos y el avance tecnológico, como ya lo mencionaron aquí. Apenas el 16 de marzo, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador dijo una frase dilapidante, que es: ya se acabó la pesadilla del neoliberalismo. Y eso es lo que estamos esperando todos los 30 millones de ciudadanos que votamos por esta opción política entonces. Y la cuarta transformación, como ya lo dijo Vanessa, tiene como eje rector la cultura, algo que se lo hemos escuchado muchas veces al señor subsecretario aquí presente también, y el cine y las industrias culturales están absolutamente bien definidas en el Tratado de Libre Comercio, que también ya se puso aquí en comento, y que se trató de hacer una exclusión que se hizo a medias, porque siguen estando obligaciones transversales para las industrias culturales en este mismo tratado. El artículo 19 de la Ley de Cinematografía, que es el punto de fricción aquí, con respecto al tiempo en pantalla, evidentemente se tiene que homologar como lo marca el Tratado de Libre Comercio vigente, Vanessa ya lo mencionó, y esto pues ya está en el proyecto de nación, ya lo mencionamos, y pues esta es la oportunidad histórica para hacerlo. ¿O qué vamos a esperar otros 20 años? Víctor, ¿nos vas a durar 20 años más aquí para tener este debate? Y a diferencia de otros momentos históricos, este sí es ideológico, especialmente por lo que ya mencionó Vanessa. Y si no lo corregimos ahora, bueno, pues va a prevalecer pues este sistema de despojo del que hemos sido víctimas por muchísimo tiempo. Y ya para concluir, bueno, nada más yo tengo una pregunta para el señor Fuentes de Canacine, y si me pudiera responder de los ingresos en taquilla que se recaudan, ¿qué porcentaje corresponde al cine mexicano? 8.9. Y si este porcentaje refleja el crecimiento de esta parte del sector. Y si esto se puede traducir como el sector de la producción como un sector sano. Gracias. Sí, es decir, con este porcentaje de ingresos en taquilla y en el diagnóstico que ustedes tengan sobre el sector de producción, piensan que el sector de producción hay sanidad en él. Ahí ves. Evidentemente el PAI ha crecido más. Hubo ingresos por se vendieron 311 millones de boletos, de los cuales 30 millones de boletos fueron de cine mexicano. Ahí tienes tu 10% más o menos. El PAI ha crecido evidentemente, y pues que se estrenen 100 películas, bien lo dijo Víctor Ugalde, ¿no? Insisto, yo también soy productor de cine y conozco la problemática y sé que hay competencia y demás. Yo también quisiera saber
todas estas 500 películas que no han llegado a la pantalla, y lo digo con respeto, pues vamos a verlas, en dónde están, las ponemos en YouTube y tienen millones de vistas, no lo sé. Quisiera saber estas películas que no llegaron, por qué no llegaron, y si 5 años después la batalla fue perdida y ya no hay dónde verlas. Yo veo que hay muchas películas que tienen mucho éxito en plataformas, en YouTube. Insisto, nadie en su sano juicio inicia una producción diciendo voy a hacer esta película que no va a conectar y que el guión es muy malo. Entonces todo el mundo creemos que nuestra película es la mejor y a veces no, a veces tenemos que entender a qué público vamos, cuál es el objetivo de la película, si es ir a festivales, si es ganar 20 Arieles o si es que Netflix la compre en $20 millones. Creo que no necesariamente están peleados, pero también tenemos que alinear como productores cuáles son nuestros objetivos cuando estamos haciendo una película. O sea, ¿realmente alguien aquí ha dicho, vamos a hacer esta película, nadie la va a ver? No, yo creo que no. Entonces, está avanzando el cine, sin duda. Estamos pasando en el 2006, en el 2005 se hicieron 14 películas, hoy se están haciendo 170, algunas no llegan a la pantalla, pues sí, no llegan. Habrá que analizar claramente por qué es que no llegan. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Damos la bienvenida también a la diputada Carmina Yadira Regalado. Bienvenida a esta mesa. Continuando con el orden del día, cedemos la palabra ahora a Rodrigo Herranz Fanjul, productor de cine. Y después. ¿O vas tú? ¿No quieres? Si quieres, ve tú, yo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que es enriquecedor todo lo que se escucha aquí. Yo actualmente soy el tesorero de la Academia de Artes y Ciencias, pero también de Artes y Ciencias Cinematográficas, y también soy productor de hace más de 15 años de largometrajes. En concordancia con lo que desde la Academia hemos venido trabajando y discutiendo, expondré algunos conceptos y nociones que pensamos deben ser tomados en cuenta para las modificaciones a la Ley Federal de Cinematografía. En primer lugar, y como concepto rector, podemos decir que la obra cinematográfica es memoria y por tanto patrimonio cultural de la nación y debe ser preservado en las mejores condiciones posibles. Es una obligación del Estado mexicano su salvaguarda y su preservación. Hoy la legislación no refleja los cambios tecnológicos en los capítulos que en materia de preservación se encuentran, tanto en la ley como en el reglamento. La Academia ha trabajado con las dos instancias expertas en la materia, la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM, una propuesta de actualización a la ley y su reglamento, y estamos listos para entregarla cuando sea. La nueva ley de cine y audiovisual, o en su caso las reformas a la ley actual, deben contemplar los siguientes conceptos básicos para que los tres sectores de la industria nacional puedan desarrollarse en armonía y de la mejor manera posible, siempre buscando el bien de la mayoría y no solo el de unos cuantos. Por su carácter de patrimonio cultural de la nación y de formación de identidad colectiva, la actividad cinematográfica de corto o largometraje, ya sea de ficción, de documental o de animación, debe ser de orden público e interés social y debe regir en todo el territorio nacional, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad y soberanía nacional, sin menoscabo de su aspecto comercial. Debe ser inviolable la libertad de realizar y producir obras audiovisuales. El objeto de la ley debe ser la promoción de los tres sectores de la industria cinematográfica y audiovisual, a saber, producción, distribución, exhibición y comercialización Rodrigo, de las obras. Perdón la interrupción. Me quedan 2 minutos para votar. No quiero ser descortés levantándome cuando estás hablando. No sé si tú quieras continuar o me permiten otra. ¿Sí? Perdón.
Estaba pasando un poco el reporte de lo que no... Sí. La propuesta sería, además, abrir una mesa así de manera tan abierta, que trabajemos esta mesa de distribución y exhibición que ya mencionaste. Creo que hay otra, y yo les pediría al legislativo que nos escuche en términos de los estímulos a la producción, también los necesitamos, estamos en empresarios, pero que lo hagamos en cine, academia, que es el gremio ejecutivo y legislativo. Porque vamos a estar mucho más organizados, mucho más puntuales, y que lo convoquemos entre estas cuatro partes que creo que representan a todos, pero de una manera más organizada. Bueno, sí, esa me lo das. El pulso, porque me dijeron que la última que se hizo fue un caos. Por eso dije, a ver, ahorita. Sí, yo hice cosas parecidas, sí. Abucheaban. Sí. Para que no digan que no se les escuchó. Y ya de ahí sacamos nuestro reporte y empezamos a trabajar en lo cortito, pero lo importante es que digan que saquemos y escuchar. Nosotros podemos llegar a una abierta donde podamos dar los días Sí, trabajar. Y en la mesa de la que se discutió aquí, la de exhibición y difusión, pero también en la de los estímulos a la producción, porque ahí también el legislativo lo necesitamos. Con mucho gusto. Dame a ver. Sí. Bueno, ahí vas a ir a reunión de cine, creo que tú ya. Gracias. Maestro Gabriel, ¿no quieres hacer la invitación a lo que a lo de tu película de una vez? Vente acá. Si quieren, ya estamos acá, ya está el receso, pero en lo que van tomando sus asientos me gustaría invitar al maestro Gabriel Retes, porque nos hizo una invitación interesante y me gustaría que ustedes también la conocieran. Pero pues hay proyección. Pues yo creo que podemos, si tú tienes la silla, puedes decir que sí, tú puedes decir que tú metes a la película y que yo me encargo de
conseguir, aquí está el subsecretario, nos va a ayudar a que la cineteca, a ver si nos ayuda a tener la cineteca para la proyección y que les vamos a invitar, toda la invitación de tu parte. Sí, suelto, bueno, sí. Y que comentes también los beneficios y todo lo que me digas. Buenas tardes. Me invita el diputado Mayer a que les haga una invitación para una película que acabamos de realizar, que es sobre el nacimiento de la educación en México. No sé si sepan que un día José Vasconcelos convenció al presidente Álvaro Obregón de crear la Secretaría de Educación Pública. Lo que hizo José Vasconcelos fue lo que estamos haciendo ahora. Llamó a los sabios, a los cultos, a los artistas. Hizo venir de Europa a Diego Rivera, a Montenegro, se trajo a Siqueiros y con ellos hizo las jornadas culturales. De eso se trata esta película. Dicen que no es mala, dicen que sí me salió. Entonces le dejo al diputado que él coordine, y mucho me gustaría que la vieran, una exhibición en la Cineteca Nacional. Por lo demás, la película es de ustedes, de quien la quiera ver. Gracias, maestro, muchas felicidades. Les haremos llegar la invitación a todos ustedes que nos quieran acompañar a la Cineteca. Les daremos la fecha y hora, porque además muy gentilmente y amablemente donó lo que entrara de la película para una de las fundaciones, así que se agradece también muchísimo eso. Y quería que hiciera la invitación antes de que termináramos la mesa de trabajo. Muchísimas gracias, maestro. Si están de acuerdo, continuamos para empezar a concretar. Sí, nos faltan porque ya 1, 2, 3, 4, 5 personas. Todavía nos faltan 5 ponentes y que ya empecemos con el tema de concretar. Si nos ayudan pasando a sus lugares, por favor, para que no se alargue más. Y ofrecerles una disculpa por estas pausas, estos cortes, pero son necesarios. Rodrigo, mil disculpas. Todo bien. Estábamos justo en medio de tu ponencia. Continúo. Entonces, el objeto de la ley deberá ser la promoción de los 3 sectores de la industria cinematográfica y audiovisual, a saber, la producción, la distribución, la exhibición y comercialización de esas obras cinematográficas y audiovisuales diversas. El concepto de cinematografía nacional comprende el conjunto de acciones públicas y privadas que se interrelacionan para propiciar el desarrollo artístico e industrial de la creación y la producción audiovisual y de cine nacional, y apoyar su realización, conservación, preservación y divulgación. Se deben definir con precisión los conceptos de producción nacional, coproducción, coproducción internacional y producción nacional independiente, que se refiere a las obras cinematográficas realizadas por personas físicas o morales mexicanas que no se encuentren vinculadas a sistemas de radio o televisión, ni filiales de compañías transnacionales o conglomerados de medios. Estamos convencidos que es obligación del Estado, a través de las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, definir las políticas públicas y adoptar decisiones para el desarrollo cultural, artístico, industrial y comercial de la cinematografía nacional, así como para su conservación, preservación y divulgación. Promover y velar por condiciones de participación y competitividad para la obra cinematográfica mexicana. Otorgar el fomento y los estímulos e incentivos y vigilar el adecuado funcionamiento de los fondos para el desarrollo y fortalecimiento de la industria cinematográfica nacional. Proteger y ampliar los espacios dedicados a la exhibición cinematográfica y audiovisual y clasificar las salas de exhibición en función de los elementos relativos a la modalidad y calidad de la proyección, características físicas, precios y clases de obras cinematográficas y audiovisuales que se exhiban por función. Desarrollar un sistema de registro e información sobre estos espacios en el territorio nacional con sus características y condiciones de modalidad.
Tenemos una industria asimétrica, inequitativa e ineficiente en términos económicos. Hay prácticas monopólicas en el sector de la exhibición y condiciones desiguales en la repartición del film rental, que no es otra cosa que la división porcentual del boleto entre el exhibidor y el distribuidor, así como en el VPF, el Virtual Print Fee en inglés, o comisión por copia virtual, que se refiere al pago por el costo de la conversión digital de los cines que los exhibidores financiaron y que los productores seguimos pagando desde hace unos 10 años. El costo de esa reconversión, es decir, la inversión en la tecnología para las salas de cine, será pagado al final del día por los productores, pero esos proyectores y pantallas se quedan como propiedad de las cadenas exhibidoras. Estos dos conceptos, film rental y VPF, se cobran de manera diferenciada y discriminatoria dependiendo de cada película y distribuidora. Estas son claramente prácticas desleales donde el cine mexicano es discriminado y resulta muy afectado. En esta industria las leyes de libre oferta y demanda no han funcionado en beneficio de la mayoría, aunque sí en beneficio del sector de la exhibición, que es el superior en la estructura vertical y donde la obra de arte se comercializa en condiciones de concentración muy particulares. Cada año se estrenan más películas nacionales en los cines mexicanos, pero la concentración de las pantallas y la taquilla, de la misma manera que el ingreso, está concentrado en unas pocas cintas y la gran mayoría no logra ni siquiera tener una oportunidad digna de competir en condiciones equitativas contra las demás películas. Bueno, ya dieron este dato, yo voy a dar dos datos. Uno ya lo dio Mónica, el artículo 8 de la ley vigente se viola todos los días al proyectar películas de clasificación B, B15 y C dobladas al español, atentando contra el reconocimiento de otras lenguas y culturas y sobre todo contra la obra de arte original. Dato número 2, y ya lo han dicho varias veces, en Estados Unidos existen 39,000 pantallas de cine. Ningún título, ni Star Wars, ni Avengers, ni ninguna película se estrena con más de 4,500 pantallas, en 4,500 pantallas al mismo tiempo. Eso representa menos del 12% de la capacidad total de las pantallas del país. En cambio, en México, que hay un poco más de 7,000 o por ahí de 7,000 pantallas,